Les doy la bienvenida a este tercer taller de cocina mapuche del proyecto Xilcatun Tañimapu, Aprendiendo de mi Tierra. En esta oportunidad vamos a aprender una nueva receta, charquán. Les dejo con el video. Xilcatun Tañimapu, Aprendiendo de mi Tierra, proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Módulo 3 o Kula Troy. Contenido de la clase: Murké, harina tostada. Receta: charquán o chaican. Historia. La harina tostada forma parte de la gastronomía tradicional del pueblo mapuche. En Mapudungún es denominada murké. Antes de que el trigo se difundiera en América, se hacía de maíz. Es un alimento tradicional y popular de los mapuche que es utilizado en muchas formas, en bebidas, guisos y postres, preparándolo dulce o salado, caliente o frío, aguado, espeso o seco. En la cultura mapuche, las formas de ingerir la harina tostada son en forma líquida, en terrones sólidos y en polvo. Murké curú, sopa de harina tostada. Xihuilco, agua con harina para beber. Proceso. Los pueblos originarios siembran el trigo tras la siega, lo trillan para retirar el grano de la paja, lo hornean en la criba o aventadora, que es la máquina que limpia el grano de la paja, el polvo y otros sólidos no deseados con que se haya mezclado. Después lo tostamos en cayana, del quechua cayana, tostadora, y lo convertimos en harina tostada en el molino de piedra. En Mapudungún es denominada cudi o cusi, que se mueve manualmente. Tradicionalmente el trigo o el maíz eran tostados en un instrumento llamado cayana. Este consistía en un recipiente metálico donde se colocaba el grano y se removía con un palo para que se tostara de manera uniforme sin quemarse. Luego el grano tostado solía molerse en molinillos manuales de piedra y en molinillos de hierro, pero actualmente el proceso suele estar tecnificado. Opcionalmente se añaden granos de linaza, también tostados y molidos, que le dan un aroma característico y cambian su consistencia. Pero el pueblo mapuche aún lo hace de manera tradicional, conservando así su cultura. Receta charquán o chaican. Ingredientes: medio kilo de harina tostada, una cebolla picada en juliana o pluma, ajo y aliños a gusto, una taza de chicharrones, perejil picado, ají, un huevo. Preparación: se pone agua en un sartén. Una vez hirviendo se agrega ajo, aliños a gusto y se añade la cebolla. Dejar cocer para luego agregar los chicharrones y finalmente la harina tostada, revolviendo constantemente para evitar que se hagan grumos. Rectificar la sazón y servir con un huevo encima. Beneficios del consumo de la harina tostada. Gracias a su cantidad de fibra, es que puede combatir y reducir los niveles de colesterol en la sangre, ya que logra evitar la acumulación de este y su oxidación. Como es un elemento que se digiere muy lentamente, la fibra que contiene la harina tostada es capaz de mantener equilibrado los niveles de insulina en nuestro organismo. Contenidos próximo taller. Módulo 4. Meli Troy. Receta milloquín. Ingredientes para el charquán: chicharrones de vacuno o puede ser también chicharrones de cerdo, una salsa de ajo, un huevo, harina tostada o morqué y cebolla picada en pluma y agua suficiente para poner a cocer estos ingredientes.
Veamos el proceso. Paso número 1. Se pone a calentar agua hasta que hierva. En este momento le agrego la salsa de ajo para que se vaya disolviendo. Cuando esté hervida el agua, le agregamos la cebolla cortada en pluma. Como podemos ver, el agua ha comenzado a hervir. Ahora agregamos la cebolla en pluma o juliana también se le dice. Dejamos que hierva y que se vaya cociendo la cebolla. Dejamos que se vaya cociendo. Yo los chicharrones que tengo tienen sal. Por eso, una vez que agregue los chicharrones, vamos a ver cómo está la sazón del charcán. Aquí va a depender de gusto solamente, porque yo en este caso también le voy a agregar un poco de ají cacho de cabra y un poco de perejil picado. Pero eso es opcional, depende solamente del gusto. Si no le gustan las cosas picantes, no agregue ají. Pero a mí la verdad que me gusta mucho. Así que dejamos unos minutos que se ponga transparente la cebolla y ahí vamos a seguir con el proceso. Ahora vamos a agregar los chicharrones. Como dije anteriormente, pueden ser de vacuno o pueden ser de cerdo. Esto lo hice yo, así es que prefiero prepararlos yo misma aquí en la casa. No me gusta comprar los que venden hechos, pero eso va a depender de gusto. Nada más. Le agregamos un poquito de ají. Y vamos a probar de sal, cómo está la sazón. Esperamos un poco y ahora vamos a comenzar a agregar la harina tostada, el mosqué. Ahora vamos a agregar la harina tostada, espolvoreándola, y vamos a ir mezclando, tratando de disolver los grumos que se puedan formar. Y la harina tostada en realidad va a depender de cómo le guste a usted, si le gusta bien espeso o un poquito más claro. Le agrego el perejil picado. Hay gente que este plato también lo conoce como zanco o pavo con grasa, pero su nombre es charcán. Ahí estaríamos listos. Apagamos la cocina y vamos a montar el plato. Está lista la preparación del charcán y el huevo era para eso, para montarlo encima de la preparación de esa harina tostada que está al lado. Porque quedamos en esto, en el charcán, un exquisito plato propio de la cocina mapuche. Acabamos de terminar la receta, una nueva receta de este taller. Hoy día nos correspondió hacer el charcán. Espero les haya gustado, espero que la puedan preparar junto a su familia y disfrutar de ella. Y antes de despedirme, les dejo invitados para el próximo video de cocina mapuche del proyecto Xilcatun Tañimapu. Nos vemos en la próxima. Peucayal.